Hola, mi nombre es Javier Ramón, soy médico diabetólogo, egresado de la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes. Eh, Me tocó este año concurrir al Congreso Europeo, pero de forma virtual. Así que nada, me gustaría destacarles lo que a mí me llamó mucho la atención. Uno de los ejes centrales del Congreso fue la diabetes tipo 1. Se resaltó y de forma muy marcada las etapas dentro de la diabetes tipo 1, entendiendo la diabetes tipo 1 como una enfermedad progresiva. Entonces, tenemos un primer paso que es cuando la persona está en riesgo. Luego de ese riesgo se activa la autoinmunidad y ya pasamos a una etapa donde se pueden detectar anticuerpos. Luego una segunda etapa donde hay una disglucemia, hay una alteración en la glucemia que todavía no alcanza para hacer el diagnóstico clásico como nosotros los conocemos. Una etapa 3 donde la glucemia ya está en los valores que conocemos y ya aparecen los síntomas, que es donde habitualmente o históricamente se hizo el diagnóstico de diabetes tipo 1. Y una última etapa de larga data donde ya casi no hay reserva de insulina, donde los anticuerpos desaparecen. Y sobre cada etapa se reforzaron conceptos y la verdad que estuvo muy interesante. Si yo quisiera empezar por la etapa de riesgo, dentro de todos los temas que se charlaron, me llamó muchísimo la atención proponer a la diabetes tipo 1 como una enfermedad viral lenta, que lo que desata toda la tormenta inmunológica podría ser un virus. En general se posicionan los enterovirus como los más probables, y el Coxsackie B puntualmente. En distintas autopsias de personas con diabetes tipo 1 se encuentra ADN viral en el páncreas, específicamente el Coxsackie B, y desarrollaron todo el potencial de prevenir la infección por este tipo de enterovirus, desarrollando vacunas, detectar la presencia de enterovirus y bueno, todo lo que uno podría hacer si realmente se identifica este tipo de enterovirus como lo que dispara la autoinmunidad. Una vez que la autoinmunidad ya está disparada, que el proceso de autodestrucción, si uno quisiera, se puso en marcha, los desafíos están en enlentecer la progresión y si se pudiera evitarla. Otra cosa que se le prestó mucha atención es al diagnóstico, a lo importante de hacer un buen diagnóstico. Y conceptos claves como buen diagnóstico lleva a un buen tratamiento. Parecen obviedades, pero no siempre las tenemos en cuenta. Una persona bien diagnosticada con diabetes tipo 1 probablemente tenga un tratamiento acorde. Se dieron datos que a mí me impactaron, que por ejemplo el 40% de las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 realmente no tienen diabetes tipo 2. Y eso lleva a un tratamiento no correcto, a uso de fármacos, a un tiempo invertido en llevar al tratamiento adecuado, que es más de 10 años, y eso genera complicaciones. Lo mismo las diabetes monogénicas y demás tipos de diabetes, que en general el concepto para mí fundamental es un buen diagnóstico lleva un buen tratamiento. Dentro de esa charla se habló mucho de medicina de precisión, que la medicina de precisión uno la pensaba como estudios genéticos para complicaciones raras, y la idea es entender la medicina de precisión, aprender de lo raro, como decía el simposio, pero aplicarlo a lo común. Y la diabetes me parece que encaja perfecto en ese ejemplo. Después hubo mucho desarrollo sobre dispositivos, se charló sobre monitoreo continuo, se charló sobre bombas de insulina. La verdad que la charla de insulina estuvo muy interesante. Por ejemplo, si yo quisiera resaltar algo de esa charla, la insulina oral como, como una herramienta para mejorar la adherencia, para disminuir la ganancia de peso, mejorar la efectividad y reducir mucho los costos. Entonces me pareció muy interesante las insulinas inteligentes, que siempre está la charla de insulinas inteligentes. Todavía no sabremos cuánto falta en llegar, pero la utopía de una insulina que se libera cuando la glucemia está alta y que no se libera cuando la glucemia está normal, siempre es fantástica y siempre parece estar más cerca. Otra cosa que también me llamó muchísimo, muchísimo la atención es empezar a considerar la angustia que genera el diagnóstico. Se presentó una guía sobre sistematizar las preguntas para evaluar si el paciente está angustiado o no, reevaluarlo al año y tener en cuenta que muchas veces en nuestro afán de querer ayudar a esas personas, lo que estamos haciendo es desarrollar sentimientos de culpa, frustración, mucha carga de enfermedad, que ya lo sabíamos, pero metido todo en una guía,
con buenas encuestas o algoritmos para hacer el diagnóstico, me pareció muy, muy, muy interesante. Otra cosa también, dentro de las complicaciones, ya entrando por ahí tal vez en una etapa más tardía, la alto requerimiento de insulina o la alta dosis de insulina, porque el requerimiento habría que estudiarlo un poquito mejor. Una persona con diabetes tipo 1 que utiliza más de 0,4 unidades kilo de insulina total en el día tiene un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares. Y más de 0,6 unidades kilo, ese riesgo se eleva y muchísimo. Esto sobre una base de datos alemana de 18.000 pacientes. Es un estudio observacional, falta mucho para que sea una hipótesis real, pero la verdad es muy interesante. Empezar a ver la periodontitis como algo habitual, como algo que tendríamos que ir a buscar. Después hubo, la verdad que charlas de todo tipo y muy interesantes, pero si yo tuviera que hacer un resumen, me parece que la diabetes tipo 1 como eje central, verla como una enfermedad progresiva, hacer un diagnóstico preciso, no recargar el sistema de salud pidiendo anticuerpos, tener los métodos necesarios, que tanto el tratamiento como el diagnóstico sean aceptados culturalmente. También se charló el rol de la metformina y evaluar las complicaciones en etapas tempranas y buscar lo que nos falta para que el paciente mejore. Dentro de lo que nos falta para que el paciente mejore, sin salir de la diabetes tipo 1, se habló de los análogos de GLP-1, tanto semaglutide como tirzepatide, siempre en pacientes con diabetes tipo 1 que no logran objetivos metabólicos y que además tienen sobrepeso, obesidad. Y la verdad que las respuestas de los estudios son esperanzadoras. Para mí queda pendiente qué hacemos con esos pacientes si no tienen sobrepeso y obesidad, sabiendo que son drogas que tienden a bajar de peso, por más que el objetivo principal no sea eso. Pero lo que se viene en diabetes y principalmente en diabetes tipo 1, se trató sobre lo que tenemos, sobre lo que no tenemos y sobre lo que deberíamos tener. La verdad que me pareció un congreso excelente y me quedo con un montón de mensajes y cosas para seguir leyendo.